Miren esto, tiene cargada un documento con la Constitución, en este caso Argentina, de manera completa, que la pueden ver, de hecho, en este documento, que son cualquier cantidad de páginas, y yo agarro directamente desde la consola, le hago preguntas, ¿cuáles son los responsables del gobierno federal? ¡Pum! Y me responde en base a la información del documento. Le digo, ¿cuáles son las responsabilidades de diputados y senadores? ¡Pum! Me responde al momento. Y podemos ir así, haciéndole preguntas. Fíjense, todo esto por ejemplo, ¿cómo se arman las leyes? ¡Pum! Le escribimos acá. ¿Cómo se arman las leyes? Tuki. Y ahora fíjense acá. Acá a la derecha me está diciendo cómo está trabajando y acá me dice cómo se arman las leyes. Las leyes pueden iniciarse en cualquiera de las cámaras del Congreso argentino, ya sea a través del proyecto. Espectacular. O sea, podemos buscar información sumamente precisa de un documento enorme. Porque acá tenemos la capacidad de cargar cualquier tipo de documento, sea las páginas que tengan, y buscar información muy precisa sobre ese documento. Imagínate cómo le serviría esto a un abogado, por ejemplo, que tiene que buscar información sobre cientos y cientos de artículos. Inclusive podemos combinar múltiples textos, múltiples libros, múltiples enciclopedias. Acá es infinito lo que podemos hacer. ¿Y cuál es la diferencia, Edu, entre esto y cargar un PDF en GPT? Bueno, que eso no es preciso en el sentido de que vas a tardar un montón en buscar la respuesta. Fíjate lo rápido que me responde esto. Y esto se puede permitir porque tiene una base de datos vectorizada que lo que hace es fragmentar todo el texto, básicamente, todo el libro, en pequeños fragmentos, de manera que cuando vos le preguntes, vayas directamente a buscar la respuesta que necesitas y no tenga que leer todo el texto completo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si vos creas un GPT y vas cargando PDFs? Esa es una manera pésima y muy ineficiente de trabajar con archivos. La manera eficiente, escalable, es trabajar con, por ejemplo, bases de datos vectorizadas. ¿Ok? Ok, sí, y si te fijas acá a la derecha, que te muestra cómo trabaja, y este es un módulo de Question and Answer, agarra el vector, va a Supabase, donde tiene toda la información vectorizada. El embedding lo que hace es fragmentar eso básicamente en vectores, y básicamente el OpenAI Model directamente abarca la respuesta y acá a la derecha te muestra todo cómo se conformó la respuesta. Ahora vamos a ver paso por paso cómo realizar este procedimiento para que ustedes puedan tener información precisa sobre cualquier fuente de información. Y a ver, la base de datos vectorizadas permiten alimentarnos de diferentes fuentes. No necesariamente tiene que ser texto. Puede ser texto, puede ser video, imagen. Podemos incorporar un montón de fuentes, datos no estructurados. Esa es la gran ventaja también de una base de datos vectorizadas. Y para que puedan ver cómo trabaja una base de datos vectorizada, en la sesión de Classroom dentro de la comunidad en agentes con N8N, en la sesión nueva que estamos incorporando de vectores, van a ver que hay una demo, por ejemplo, que pueden ver acá cómo trabaja. Este es, por ejemplo, Quadrant, que es otra de las bases vectorizadas que hay varias. Y acá tenemos diferentes demos que les muestra cómo trabaja esto. Por ejemplo, búsqueda de startup, por ejemplo. Entonces acá tenemos cómo trabaja, por ejemplo, una base de datos neuronal con una clásica de texto relacional. Por ejemplo, si yo busco fitness y quiero buscar fitness, fíjense que me trae sitios básicamente de fitness, ¿ok? Interpreta lo que yo quiero buscar con la palabra fitness. En cambio, si busco una base de datos típica y yo escribo fitness, me busca cualquier cosa que tenga la palabra fitness, que a lo mejor nada tiene que ver con lo que mi concepto de lo que yo quería buscar, ¿ok? Industrias relacionadas con el fitness. La base de datos neuronales te permite justamente hacer esas interconexiones para interpretar realmente lo que vos querés buscar. Esto es realmente útil, por ejemplo, para e-commerce o para cualquier lugar donde haya un usuario que está buscando información, por ejemplo, productos electrónicos o lo que sea, ropa, abrigos, y vaya directamente a la sección conceptualmente hablando de lo que quiere buscar el usuario. Es muy preciso para, por ejemplo, en términos de buscadores, para eso. Hay básicamente varias bases de datos vectorizadas. Dentro de N8N podemos elegir también cualquier cantidad. Las más populares son Pinnacle, por ejemplo, que es esta que ven por acá. Esto es una base de datos vectorizada que es muy rápida y muy precisa y la utilizan
grandes compañías como Microsoft, HubSpot, Clama, Trip, básicamente. Sirve realmente si vos querés buscar información lo más rápido posible. Es muy popular en el mercado. Otra es Supabase, básicamente. Esto, lo interesante de Supabase es que te puede permitir combinar tanto bases de datos vectorizadas como relacionales, ¿ok? Los dos mundos, que es más que interesante. Otra es Quidrant, esos ejemplos que vimos están hechos en Quidrant también. Y hay más. Si van en HNN van a encontrar CEP. Bueno, pueden trabajar con bases de datos relacionales como Postgres, etc. Pero fíjense la gran cantidad de opciones disponibles en el mercado. Cada uno también tiene su objetivo. Si a lo mejor querés mayor rapidez, Pinnacle puede ser una gran opción. Si querés combinar lo relacional con lo vectorial, Supabase es una gran opción. Y acá les puse características particulares de cada una, integración con NHN, etcétera, con todos los enlaces habidos y por haber. Pero bien, ahora nos vamos a focalizar en Supabase, que es una de las más populares, básicamente. Y a ver, para utilizar esto necesitamos crear una cuenta y configurar el vector, ¿ok? ¿Y cómo hacemos esto? Bien, si yo les muestro, a ver, ¿cómo está armado esto? ¿Y cómo armamos esto? Fíjense, acá lo que ven, capaz que lo ven con un choclo. Primero que nada, interpretar que hay dos secciones, ¿no? La izquierda y la de la derecha, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que acá es donde se carga toda la información en la base de datos vectorizada. Y esto simplemente es para ejecutar dentro de la consola de 8N cómo funciona el flujo, ¿no? Esto, por supuesto, en un flujo real va a estar conectado a un agente de inteligencia artificial que va a utilizar el Vector Store Retriever para buscar la información vectorizada e ir respondiendo en tiempo real. ¿Ok? Bien. Entonces, esto arranca cuando yo arranco el test. When clicking test workflow. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, hago tiki, ahí arranca el flujo. ¿Qué está haciendo? Está descargando el archivo de Drive. Está básicamente cargando las bases de datos vectorizadas. Ahora vamos a ver qué significa cada cosa. Y ya está, me da todo verde, todo ok. Es que la base de datos vectorizadas, lo que es Supabase, que es esto que está por acá, ya tiene, acá se ven en documentos, ya tienen cargado la información. Fíjense, el ID, el content, metadata, embedding, ok. Eso significa lo que ha pasado en ese primer escenario. Pero si yo lo dejo acá no voy a poder interactuar. Este segundo escenario es para poder interactuar, en este caso, dentro de la consola de N8N. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Primero que nada, estamos apuntando a un sitio de Google Drive. Esto es Google Drive, si lo buscan acá, Google Drive. Acá lo tienen, pum. Y acá básicamente tienen que colocar las credenciales de Google Drive. Tienen que ingresar a Google Console, básicamente, crear una API, un cliente ID, una credencial, y tienen que loguear. Y en general, esto tienen que hacer para cada cosa dentro de las herramientas de Google. Lo tienen que hacer para Google Drive, lo tienen que hacer para Google Sheet, lo que sea, cualquier herramienta de Google. Resource, fíjense que es un file, es un folder, es un file. Operación, en este caso es descargar. Y acá básicamente uno tiene que buscar from list, también le puede buscar con URL o por ahí. Directamente. Fíjense, acá me pasa un montón de cosas. Y ahí seleccioné. Puki, listo. Después tengo acá lo que es el vector, que es Supabase, ¿ok? Aquí es importante entender primero que otra vez tenemos que crear la cuenta, que básicamente tienen que ir a hacer. Acá es importante porque mucha gente se equivoca. Primero tienes que crear la cuenta, ¿ok? Que acá vas a la sección Supabase, acá, crear a Supabase account. Vas acá. Y ahí básicamente te va a pedir tus datos, mail o contraseña, o por deep chat si tenés cuenta te vas a loguear. Pero acá donde mucha gente se equivoca. Una vez que entras acá, muchos van acá en la sección de Tab Editor y crean una tabla de acá. Error. No es así. Lo que hay que hacer, y acá aprenden atención, es ir básicamente, esto está en la documentación, fíjense que van a este enlace en particular y acá dice Quick Start for Find. Y acá tiene el lang chain, ¿ok? Y tienen que copiar este código que está por acá. Lo copian,
De todos modos no se preocupen porque si hacen clic acá directamente lo lleva al código y dentro de Supabase lo tienen que colocar. Fíjense que tiene SQL Editor. Dan clic acá. Bueno, lo tienen que copiar acá y le dan clic en Run. Una vez que hacen eso, le va a generar una database y acá le va a generar ya directamente el documento, básicamente, como tenemos acá. Y una vez que tienen eso, ahí sí van a poder en Supabase, si se fijan cómo está esto, fíjense que es Supabase Account, Insert Document, From List, y acá les va a aparecer Documents. Si ustedes no hacen eso, no les van a aparecer Documents. Es decir, por más que importen esto, todo esto lo van a tener directamente también en la comunidad. Entonces, si se fijan en Resource, acá directamente importan esta plantilla y ya. Dan clic acá, como siempre digo, Import from File, y tienen todo esto armado. Pero fíjense que acá tienen que hacer eso en Supabase. Igual tienen los 3 pasos y los 3 enlaces para hacerlo en la comunidad. ¿Ok? Y acá match-documents, query name, para matchar los documentos. Entonces, esto arranca, volvemos a repetir, cuando arranca el flujo. Esto es interesante porque nosotros podemos tener un documento que se va actualizando, por ejemplo, mes a mes o semana a semana, o inclusive todos los días. Entonces ejecutamos este procedimiento para que actualice los datos vectorizados. Ahora bien, hasta acá llegamos a los datos vectorizados, pero ¿cómo funciona esto realmente? Fíjense que hay embedding, default data loader y un recursive character test split. Entramos acá. Acá esto básicamente te dice cómo va a fragmentar los datos, digamos. O sea, de qué modo. Por ejemplo, tenemos 2 opciones. Una es JSON u otra es binario. Es decir, si tu archivo de entrada es un JSON, por supuesto vas a poner JSON. Pero por ejemplo, si es un PDF, si es imágenes, videos, va a ser un binario. ¿Ok? Eso quiere decir, es como viene básicamente la entrada. Después puedes poner todos los inputs de datos o especificar un dato concreto, en este caso todos. Y acá básicamente, si querés especificar directamente el formato, yo podría haber especificado PDF o automáticamente detectar. ¿Ok? Eso es lo que es. Básicamente, acá básicamente te dice, esto es el proceso de descarga básicamente de los datos. O sea, trabaja pero lo que hace es, ok, vamos a trabajar esto en formato binario. Y acá lo que hace es, básicamente, es fragmentarlo. Porque, a ver, una base vectorizada justamente es como si fuera un vector, para hacerlo en términos sencillos, que va fragmentando algo enorme en pequeñas partecitas. De manera que tú haces una pregunta, como hemos visto en el chat, ¿no? Cada dice, ok, hago esta pregunta y no va a buscar a leer todo el texto para buscar tu pregunta. Que es el modo que trabaja, por ejemplo, los GPTs, que si bien tienen como un vector por debajo, no está del todo optimizado, entonces se demora mucho más, vas a demorar más, vas a consumir más, etc. Esta es la manera perfecta de hacerlo, entonces por eso es que es tan rápido respondiendo. Y acá básicamente lo que te dice es cómo querés fragmentar el texto, o sea, en cuántas partes. Y esto va a depender mucho del tamaño de tu texto original. Yo lo que les recomiendo es preguntarle a ChatGPT. Mira, tengo este archivo que tiene tantas páginas o X cantidad de caracteres. ¿Qué debería poner en chunk tamaño o en chunk overlap? ¿Ok? Yo acá en este caso le puse 1200, que más o menos para el archivo que tengo. Pero usted lo puede manejar, que es en cuántas partecitas el tamaño y la fragmentación de los tamaños, que es importante. Eso para el proceso de lectura. Y después esto tenemos un pequeño modelo, básicamente, acá de OpenAI, que es el embedding, que esto lo que hace es fragmentar, digamos, en datos numéricos tu texto, para que pueda trabajarse, básicamente. ¿Ok? Recordemos que son como vectores y lo que hace es fragmentar, digamos, en términos sencillos, de manera numérica, tu base original. ¿Ok? Porque acá recordemos que podemos cargar datos no estructurados. Datos estructurados como una base relacional estructurada. Pero acá, por ejemplo, un PDF, podemos cargar
imágenes, son datos no estructurados, entonces lo que hace es transformarlo en datos numéricos, básicamente. Y todo es el procedimiento de carga del vector, ¿ok? Que acá si vamos en la base de datos ya tenemos la sección de documentos. Ok, de todos modos esta plantilla ya la tienen armada, lo único que tienen que hacer sinceramente es conectar acá, hacer lo que les dije y ya, sale andando esto sinceramente. Y esta segunda sección es para interactuar con el vector. Bueno, cuando recibo un mensaje, tiki, acá es un módulo de question and answer, básicamente, así de sencillo. Con el nodo, básicamente. Y acá básicamente lo que tenemos que hacer es vector. Esto básicamente va a buscar las respuestas dentro de la base de datos vectorizada, que tiene un embedding otra vez para que lo pueda leer de manera correcta, ¿no? Esto es necesario para poder leer el vector. En el caso le pusimos un límite de 4 y acá en este no tiene nada. Y fíjense que este también tiene un modelo de OpenAI. En este caso es 4O Mini, que es el más rápido y el más preciso, básicamente. Y es así como funciona esto. Sé que puede parecer al principio un poco complejo, o tal vez no, pero básicamente lo que tiene que quedarse de todo esto es que las bases de datos vectorizadas sirven para cargar grandes extensiones de información, ¿ok? Le va a pasar cuando trabajen con clientes o si tienen un negocio y quieren implementar esto, tienen múltiples productos, múltiples escenarios, múltiples procesos de información, y la manera más precisa de buscar esa información es mediante bases de datos vectorizadas. También se pueden utilizar relacionales como pobres. Ojo, eso depende de cómo también tenés la información. Son dos cosas diferentes. Las bases relacionadas, las típicas, son cuando tenés, por ejemplo, una tabla y haces un join, tabla clientes, tabla producto, tabla servicios, y vas haciendo joins. Es una base de datos relacional. En este caso es vectorizada, ¿no? Donde la información no está ordenada, estructurada justamente. Y te sirve justamente para eso, para obtener, por ejemplo, con este caso, rápidamente responder sobre un documento que es extenso. Inclusive podríamos tener varios documentos y responder rápidamente sobre esa información. Imagínate un negocio de un e-commerce con cualquier cantidad de productos. Hay e-commerce que tienen 1000 productos a lo mejor. Imagínate un Amazon. Ni siquiera hay que un Amazon, pero hay tiendas que tienen 500 productos electrónicos a lo mejor, 50 tipos de celulares. Imagínate, y cada producto tiene una especificación. Imagínate ir a buscar información precisa. Si usted es un chatbot ya conversacional que interactúa con el usuario y tiene que buscar información ahí, o un abogado que tiene cualquier cantidad de libros, tiene que buscar información precisa. De esta manera, con una base de datos vectorizada, lo puedes generar. Descargas el archivo. Esto lo que hace básicamente es almacenar los vectores. El embedding es como, digamos, lo transforma en una visión numérica, digamos, para poder trabajarlo. Esto primero lo que hace es fragmentarlo, el archivo, en datos binarios, y después, digamos, lo transforma en datos numéricos. La fragmentación de los archivos, ahí, como les comento, le pueden preguntar a ChatGPT cómo llenar esto de acuerdo al tamaño de su archivo original. Y esto básicamente es una consola para representar las respuestas, ¿no? Sí, esto es importante, que este módulo, este nodo, le va a servir para buscar respuestas dentro del vector que ustedes ya generaron. ¿Ok? Esto si utilizan un agente principal y tienen que responder preguntas sobre el vector, tienen que utilizar esto para entrar dentro del vector y mediante el acompañamiento del ChatGPT van respondiendo, ¿no? Y esto también acompaña la respuesta, por supuesto. Esto te va a dar respuestas precisas sobre lo que hay acá adentro, pero también tenés esto que te acompaña todo el escenario de respuesta. Bien, tienen la plantilla directamente en la comunidad. Lo que tienen que hacer es cargar y pegar y ya. Y por supuesto, si quieren implementar estas cosas en sus negocios o si son profesionales, por ejemplo abogados, un abogado, esto es realmente útil. Ya hay muchos abogados que lo están pidiendo para responder de manera muy precisa las dudas que tienen o cómo armar un caso. Es realmente útil. También podemos armar escenarios particulares y profesionales. Me pueden contactar por WhatsApp. Y si quieren aprender más de todo esto, pueden entrar en mi comunidad, pueden probar con estas plantillas y salir andando.